Buenas noches, licenciada. Yo me llamo Joel Caiza y en esta ocasión quiero presentar el resumen de lectura sobre el texto de las cartas paulinas, la Ribla. Ahora bien, podemos ver que estos textos vienen de una experiencia particular y que fueron escritos para un grupo específico de personas y en un contexto específico. Hablando un poquito del cuerpo paulino, podemos ver que según la tradición, a Pablo se le otorgan 14 de estos escritos. La carta de Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Filemón y Hebreos. Entonces este corpus paulino, ¿sí? Entonces podemos ver estas cosas importantes, aunque ya vamos a ver como pequeñas cositas que pueden ser pseudoanónimas. Ok. Algo también importante, ¿sí? Es que, bueno, el cuerpo paulino, ¿sí? Insiste en que Pablo fuese un apóstol. Entonces, vemos que en la literatura paulina, Pablo va a ser visto como un apóstol. Pero esto es diferente en los hechos, que muestra a 14 hombres, sí, que eran los apropiados para ser apóstoles, pero en ellos no muestran a Pablo. Y es importante también ir reconociendo, ¿sí? A este Pablo como una persona más. Siempre lo vemos como el fuerte, el Pablo, o sea, el que podía ser, o sea, lo mejor, rudo, fuerte, carácter fuerte, que no se dejaba, pero vamos a ir viendo que también era una persona de carne y hueso, ¿sí? Entonces era un obrero artesanal, trabajaba en la mano de obra, en la parte de hacer las carpas, como nos dice la palabra. También nos dice la palabra que en 2 de Corintios, 5 veces los judíos me condenaron a 39 azotes. Entonces, eso no era digno de un señor del antiguo Mediterráneo. Era también equivalente a otro esclavo desaprobado. Su cuerpo debía estar lleno de todas esas marcas de haber vivido. También algo importante es que todo lo que dice Pablo en los textos auténticos sobre el poder divino manifestado a través de su debilidad tiene que ver con esta convicción de su misma debilidad, que es importante. En su experiencia de la marginalidad, del maltrato, del menosprecio. Además, algo importante también que podemos ver ahora es entrar un poquito a Colosenses y Efesios y los desdoblamientos de la tradición paulina. Entonces, es muy fácil argumentar, apelando a las discrepancias de contenido, que las cartas de los Colosenses y de los Efesios no pueden ser las mismas del autor que escribió la carta a los romanos. Entonces, vamos a ver que el estilo encontrado en Colosenses y Efesios dista de aquella estructura de las cartas paulinas. Entonces, en el caso de Colosenses, hay largas secuencias de construcciones genitivas, como el reino del Hijo de su amor. En el caso, sí, de los Efesios, en los Efesios se elabora todo un lenguaje teológico más propio del periodo pospaulino. Ahora bien, también algo que nota aquí en los textos es que Efesios es escrita a partir de Colosenses. Dicha también que quiere ser una síntesis paulina y retoma temas de otras epístolas, pero su punto de referencia fundamental es Colosenses. Hablando un poquito más de la carta de Colosenses, podemos suponer que fue efectivamente dirigida, ¿sí?, a la comunidad de Colosas. Entonces, una ciudad importante en una importante ruta comercial. Eso es algo súper importante también. Hablando un poco de la carta de los Efesios, podemos ver que los temas son más genéricos. Efesios podría tener en la mira muchas comunidades, trascendiendo, por tanto, de las particularidades de una de ellas. Efesios nos revela un proceso de centralización en las comunidades de la tradición paulina. Entonces, eso es un poco acerca de Efesios. Ahora bien, vamos a entrar también un poco en las epístolas pastorales, que este es un tema también súper chévere que me impactó mucho y aprendí mucho. Entonces, desde el siglo XVIII a Primera y Segunda de Timoteo y a Tito se las conoce como las epístolas pastorales.
puesto que estos van a contener instrucciones para los dirigentes de las iglesias cristianas. También podemos ver que aquí en estas muy probablemente el autor no sea Pablo, porque todas las cosas de lo que nos está hablando no tienen nada que ver con la iglesia primitiva que encontramos en Hechos 1, en la iglesia del siglo I, sino más bien todas estas cuestiones podemos ver que ya van más como a la iglesia del siglo II. Iglesia tal que Pablo ya no estaría vivo para esa fecha. Entonces es muy probable, sí, que se escribiera a nombre de Pablo. Pero todas las cuestiones que tiene ya es como una iglesia un poco más institucionalizada. Entonces es poco probable esto. Pero efectivamente fueron escritas a Timoteo y a Tito. También la eclesiología en conflictos de las deuteropaulinas. Y esto es algo súper importante poder ver que en el Nuevo Testamento presenta diversos modelos de eclesiología. ¿Qué encontramos? Obviamente en el inicio de las primeras comunidades cristianas. No hay este modelo monolítico, sino una pluralidad, sí, de modelos o propuestas que tienen que estar interrelacionadas. Es eso, la iglesia nace plural e inclusiva. Y la cuestión aquí es que la concepción de iglesia presente en las cartas deuteropaulinas no es representativa de las experiencias y de las concepciones eclesiales de las primeras comunidades cristianas. Representa una de las muchas veces como no presenta esto que les hacía, sino más bien algo más institucionalizado. Entonces, un modelo jerárquico, sí, de la iglesia y de las relaciones cristianas, defendidas también en varias de las cartas pastorales. Entonces, las comunidades eran plurales, es decir, no eran todas iguales, pero la participación era comunitaria. Entonces, eso era importante. Y vamos a ver un poquito de la organización de la iglesia que nos presenta las cartas paulinas. Entonces, el tema central de las pastorales es la organización y la vida de la iglesia. La palabra eclesía apenas se menciona 3 veces, podemos ver. Y para referirse a la iglesia de Dios como la casa de Dios. Entonces, las pastorales están atravesadas por preocupaciones por los modelos prácticos que enfrentan las comunidades, así como por las herejías y la aceptación social. Están fragmentadas por corrientes teológicas y deslegitimadas por la sociedad y por los organismos representativos del imperio humano. Entonces, sí, las pastorales presentan instrucciones, regulaciones y normas generales que configuran en una especie de manual eclesiástico. Esta concepción eclesiológica es extraña a los textos de la tradición paulina más antigua, lo que nos viene presentando. También este texto nos muestra un poco acerca de los diaconis y los diáconos. Los diáconos se emplean en el Nuevo Testamento conforme al uso en la literatura de la época, con el sentido de esto, quien sirve a la mesa. Entonces, el verbo diaconeo está vinculado al servicio de la mesa. El significado se va a ampliar a las varias acciones de ayuda al prójimo, dar de comer, dar de beber, dar hospitalidad y ayudar a las personas necesitadas. Entonces, es algo que podemos ver muy bien. Además de eso, algo que me llamó la atención es cuando habla acerca de las viudas. Entonces se ocupa enteramente de las viudas, siendo que este grupo que recibe más orientaciones específicas en las pastorales. Y algo que yo pensaba es que siempre cuando hablaban de las viudas era eso. Alguien que sí o sí se le murió su esposo y se quedó viuda, pero no necesariamente eso. Entonces, las viudas formaban un grupo ministerio en la comunidad con diversas funciones. Entonces, su preocupación no es establecer un orden que no existía, sino colocar límites en un grupo ya existente y activo en las comunidades. Y algo importante que vamos a ver es que en Primera de Timoteo, viuda puede ser la designación para las mujeres que vivían sin marido y que dependían de la asistencia de la comunidad para sobrevivir. Pero viuda también fundamental es un título para las mujeres dedicadas al ministerio cristiano y que no eran dependientes de un hombre, sea marido, padre u otro pariente masculino. Y eso es algo como que también algo que nos dice el texto es que las vírgenes también podían ser llamadas viudas, porque era un grupo representativo.
Entonces, por ejemplo, Clemente de Alejandría, ¿sí? Ubicó a las viudas junto a los obispos, presbíteros y diáconos. Entonces, eso es algo también que me llamó a mí bastante la atención. También habla acerca de los obispos y nos dice que obispo, a partir de la terminología, significa supervisor. La prescripción de las relaciones sobre su posición y su subordinación. Un término inconveniente para designar una función comunitaria. El cargo de obispo, el episcopos, surge relativamente pronto en la comunidad cristiana y podía ser una actividad más o menos libre, entre otras asumidas por miembros de la comunidad. Pero después pasa a ser la designación de un cargo estable en la comunidad misma. Estos textos me han llamado bastante la atención porque me han enseñado muchas cosas importantes acerca de los textos paulinos. Entonces es un poco del resumen que puedo dar. Obviamente hay muchos puntos que se pueden tomar, pero traté de ver como los más específicos, más importantes y los que más me llamaron la atención. Muchas gracias.